Eso significa que al observar estos juegos de guerra militares que se han retomado hoy en la nueva Guerra Fría, se reconoce que este conflicto entre la OTAN y la Unión Soviética, hoy entre la OTAN y Rusia, podría, lamentablemente, desembocar en una destrucción casi total nuclear y o convencional de Alemania y otros países de Europa. Por eso es aún más importante que estemos informados y que, por supuesto, como alemanes, suizos, europeos, nos preguntemos, ¿realmente queremos esto? ¿Está en nuestro interés? Es importante que la gente sepa primero que estos juegos de guerra están teniendo lugar. Willkommen zurück. Ich spreche hier immer noch mit Dr. Jonas Tögel. Bienvenido de nuevo. Todavía estoy hablando con el Dr. Jonas Tögel, un investigador de la Universidad de Ratisbona. Y ahora en la segunda parte, queremos hablar sobre su nuevo libro, Juegos de Guerra, cómo la OTAN y el Pentágono simulan la destrucción de Europa. Bienvenido de nuevo, Dr. Tögel. En la primera parte de la conversación hablamos sobre la guerra cognitiva y cómo estamos rodeados de propaganda. Y ahora, recientemente ha publicado un nuevo libro en el que arroja luz sobre los juegos de guerra de la OTAN y cómo se ensaya todo el tiempo, cómo luchar en Europa y llevar a cabo una lucha contra el enemigo en una Europa destruida. ¿Podría describirnos de qué trata su libro y por qué ha decidido publicarlo ahora? Sí, entonces el libro se derivó de manera totalmente lógica de mi primer libro, Guerra Cognitiva. Y es así. En Guerra Cognitiva, examino estas técnicas de manipulación. Observo este poder blando, observo las armas de influencia que nos afectan de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que operan por debajo del umbral de percepción. Y si lo desgloso de manera muy general, tengo dos posibilidades de ejercer poder. Por un lado, con técnicas de poder blando, con técnicas de manipulación. Y son como un telón que se tira frente a nuestros ojos. Y lo que simplemente he examinado con el segundo libro es la pregunta de qué es lo que realmente puedo reconocer. Cuando corro este telón a un lado, ¿cuáles son los aspectos importantes que quizás no estamos viendo? ¿Y cuáles son las preguntas importantes que se pierden en esta niebla de confusión, esta niebla de manipulación, esta niebla de guerra psicológica que podríamos estar olvidando? Uno se da cuenta, al correr este telón a un lado y examinar nuevamente documentos militares sobre la guerra cognitiva, documentos originales, porque a menudo permiten una visión muy clara de la realidad, de las planificaciones militares, que se ve el poder duro. Se ven los planes muy claramente. De manera que la guerra cognitiva, que es una forma de formación de poder blando, se presenta de manera aguda. En Juegos de Guerra, simplemente expuse esta forma aguda del uso del poder duro. ¿Y sí, de qué se trata? Se trata de juegos de guerra militares que han estado en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese entonces, los Estados Unidos eran los únicos que poseían la bomba atómica. Hasta 1949 no tenían competidores en el mundo que también tuvieran esta bomba atómica. Después, la Unión Soviética también realizó pruebas exitosas. Y en ese momento, Estados Unidos pensó, y también Gran Bretaña, que deberían aprovechar su posición de supremacía. Y había planes en ese entonces de que en realidad se debía invadir Rusia. Esa fue la llamada Operación Unthinkable, se decía. Y en los Estados Unidos se llamaba Plan Totality, es decir, Plan Totalidad. Se pensó que se podría utilizar a los soldados de la Wehrmacht alemana, que ya habían sido derrotados y estaban en las cárceles de Alemania, cuyas armas aún no habían sido destruidas. En ese momento, no se habían destruido las armas de 2 millones de soldados de la Wehrmacht alemana, y se quería invadir la Unión Soviética, también con la ayuda de los soldados de la Wehrmacht alemana, que acababan de ser derrotados. Así que suena increíble al principio, pero estos son documentos originales sobre lo que eran los juegos de planificación después del final de la Segunda Guerra Mundial.
Luego, la Unión Soviética también tenía la bomba atómica, y entonces los planes cambiaron. Y una y otra vez, en juegos de guerra militares, se simulaba este conflicto entre la OTAN y la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Y lo que simplemente se hacía era limitar un poco este conflicto. Los Estados Unidos sabían, por supuesto, que si luchamos ahora contra la Unión Soviética y somos destruidos por misiles nucleares soviéticos en nuestro país, había planes que decían que podíamos aceptar 20 millones de estadounidenses muertos, que aún podíamos ganar. Así que un total desprecio por la vida, hay que decirlo realmente. Pero luego se dio cuenta, y por parte rusa, por supuesto lo mismo, también se dio cuenta, si aquí, como grandes potencias nucleares, como Estados Unidos y la Unión Soviética, nos enfrentamos mutuamente, seremos aniquilados, nuestro país será destruido, el país del adversario será completamente destruido automáticamente. No podemos encontrar otra manera de llevar este conflicto. Y ahí es donde entramos nosotros, los europeos. Y así se observa que más tarde, a partir de los años 50, estos juegos de guerra siempre se desarrollaban de tal manera que había un conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y desde el lado de la OTAN siempre fue el Pacto de Varsovia el que avanzaba. De manera similar, desde el lado del Pacto de Varsovia, era la OTAN la que avanzaba. No se podía detener a las tropas enemigas que avanzaban. Y entonces se comenzó, primero de manera convencional y luego nuclear, a destruir las tropas enemigas y las propias tropas defensivas. Y así, durante muchas décadas, hubo siempre este ataque simulado de muchísimas armas nucleares, con las que Alemania, Turquía, Italia, y en parte también Reino Unido, Francia, Polonia, etc., fueron devastados de manera nuclear y o convencional. Eso significa que al observar estos juegos de guerra militares que se han retomado hoy en la nueva Guerra Fría, se reconoce que este conflicto entre la OTAN y la Unión Soviética, o hoy entre la OTAN y Rusia, podría o probablemente llevaría a una destrucción casi total nuclear y o convencional de Alemania y otros países de Europa. Por eso es aún más importante que estemos informados y que, por supuesto, como alemanes, suizos, europeos, nos preguntemos, ¿realmente queremos esto? ¿Está en nuestro interés? Y es importante que la gente sepa primero que estos juegos de guerra están teniendo lugar. Y esa es también la razón por la que se escribió este libro. Se trata realmente de esclarecimiento. Lo insinué un poco antes en la otra parte, pero ahora tengo que preguntar de nuevo. ¿La gente está loca o es el sistema? Porque tenemos el problema de que la violencia masiva significa que hay que hacer que muchas personas hagan algo, pero también a pequeña escala. Entonces, hay personas que por buenas razones dicen, sí, tenemos que planificar algo, y eso se intensifica. Y la cuestión es que eso también se hizo del otro lado. Durante la Guerra Fría, encontramos mapas del Pacto de Varsovia, donde decían que aquí, aquí y aquí usarían armas nucleares tácticas, y también en Dinamarca, porque aquí está Copenhague, y por ahí entraríamos. Eso se hizo por ambos lados. Pero ¿qué lleva a aceptar tal destrucción total, incluso después de 20 millones de muertos propios, y hacerlo junto con la OTAN? Entonces lo veo igual que usted, y eso es, por supuesto, también una razón por la que escribí este libro. Esta afectación personal, uno piensa, ¿en serio? ¿Realmente están haciendo esto? ¿Esos son sus planes? Sí, así está en los documentos. Y lo que uno simplemente entiende o comienza a entender es, y lo que también es la lección, por supuesto, de los denunciantes. Hay denunciantes, también hay de vez en cuando generales, etc., que inicialmente participaron entre parte de los Estados Unidos. También lo ves, dominio de la escalada, es decir, siempre queremos tener la posibilidad de añadir algo más. Entonces, queremos llegar hasta la escalada nuclear de Nixon, a quien se le atribuye haber seguido esta estrategia del loco. Es decir, uno se comporta como un loco y nunca deja ver sus cartas,
hasta dónde realmente escalaría. Y había, hay que decirlo así, una lógica militar que decía que es como un juego de cartas y, por así decirlo, el Royal Flush, es decir, lo más alto. Y esta palabra se usa realmente. La carta de triunfo más alta que podemos tener en el póker es cuando tenemos la mano de un solo color, en una secuencia. Esta carta más alta que siempre gana son nuestras armas nucleares. Y por eso se amplió el arsenal de tal manera que se tenían armas muy diversas. Se tenían armas con las que se podían destruir ciudades. Se tenían armas con las que se podían destruir los silos nucleares enemigos. Se tenían armas que se podían disparar desde los submarinos. Se tenían armas que se podían disparar desde los tanques. Se tenían armas que eran aún más pequeñas, como pequeñas bazucas. Estaba esa Atomic Annie, que también fue estacionada en Alemania. Así que realmente se aceleró en este ámbito del poder duro, y lo que no aparece en absoluto, y eso es lo que usted dice, es ese respeto por la vida, sino que son realmente planificaciones militares puramente sobrias, cómo podemos lograr la victoria en el campo de batalla. Y ahí, en realidad, se calculan millones de muertos, en una frase secundaria. Cuando uno lee eso, siempre se pregunta, ¿qué tipo de personas son estas? Y los denunciantes a veces dicen realmente que trataban con, como ellos dicen, trataban con locos, en ambos lados militares, a quienes había que explicarles repetidamente con esfuerzo, gente, una guerra nuclear realmente no se puede llevar a cabo. Y luego siempre estaban un poco decepcionados, porque entonces pensaban, por ejemplo, Colin Gray, que era asesor de Reagan en ese entonces, dijo que Estados Unidos finalmente tenía que volver a hacer posible llevar a cabo una guerra nuclear. Y luego, por supuesto, también estaba este programa con el SDI, es decir, esta iniciativa de intentar establecer sistemas de defensa en el espacio para interceptar misiles nucleares enemigos que fueran lanzados, en este caso simplemente desde la Unión Soviética. Y el objetivo de este escudo no era hacer a los Estados Unidos más seguros frente a los misiles, porque para eso habría demasiados misiles, sino que se pensó que si destruimos a la Unión Soviética con un primer ataque, que siempre fue parte de la estrategia nuclear estadounidense, entonces asumimos que tal vez destruiremos el 90% de esas armas nucleares en la Unión Soviética. Pero algunos aún podrán lanzarlos contra nosotros. Y para eso necesitamos nuestro Star Wars, nuestro escudo en el espacio, que nos protege. Es decir, en realidad hay una pieza del rompecabezas es la estrategia de primer ataque nuclear. Y como usted dice, en esta estrategia de primer ataque, en este juego de cartas, Alemania y Europa son siempre, por así decirlo, el peón sacrificado. Estaba completamente claro que Europa sería invadida, incluso si se ataca nuclearmente a la Unión Soviética, incluso si se la destruye una y otra vez estos planes de primer ataque. Y luego estaba claro que el ejército que avanzaba también sería devastado nuclearmente. Y como persona, sé que es difícil cuando uno se acerca con sentido común y se ocupa de estas cosas. También veo que, por supuesto, esto deprime, pero digo que como sociedad tenemos que pasar por esto juntos. Tenemos que examinar estos planes. También debemos ocuparnos de la lógica militar, que simplemente no tiene ningún respeto por las personas, ninguno en absoluto. Se apilan millones de muertos. Eso es una nota al margen, una estadística, y al final solo se trata de dónde quizás vivan algunas personas más. Y a eso se le llama victoria. Así es. Y quizás como alemanes también nos interese hasta dónde llegaron esos planes. Incluso en la década de 1980 hubo, por ejemplo, ejercicios militares donde se simulaba la excavación de fosas comunes para poder enterrar a todos los muertos. Y un portavoz del ejército estadounidense dijo en ese momento que fue algo muy respetuoso que aquí en Hanau simplemente caváramos estas fosas comunes. Y uno se da cuenta, como usted dice, es una locura. Pero tenemos que prestar atención, aunque sea difícil. Debemos enfocarnos en esto y preguntarnos qué se está planeando y qué se está simulando. Y todavía se simula hoy en día, por ejemplo, con Steadfast Noon
que se lleva a cabo cada año, un gran ejercicio de la OTAN, la activación de armas nucleares. La pregunta es, ¿dónde se lanzarían estas armas nucleares? La suposición sigue siendo que serían partes de Europa, que serían partes del oeste de Rusia. Es decir, este campo de batalla nuclear todavía existe. Y ahí es donde tenemos que hablar internamente, tenemos que aclarar, porque y ahora llegamos al punto que puede dar esperanza. Por supuesto, durante la Guerra Fría y también hoy en día, hay militares que piensan de manera muy dura en cómo podemos ganar. Y siempre se han sentido un poco molestos por la opinión pública, por este deseo público de paz, que se han dicho a sí mismos, hombre, en realidad no podemos llevar esto a cabo, porque, como también sabemos de la guerra cognitiva, la importancia de la opinión pública es fundamental. No se puede llevar a cabo una guerra contra la opinión pública. Y la opinión pública de entonces, si pensamos en los misiles Pershing II, por ejemplo, que iban a ser estacionados en Europa, millones de personas salieron a las calles y dijeron que no lo querían. Y entonces, la pregunta interesante es, ¿qué es realmente hoy y por qué es hoy así? Que tenemos el despliegue, por ejemplo, ahora en 2026, que está planeado, de sistemas de misiles estadounidenses, este sistema Tomahawk. Entonces hay este despliegue. Tenemos armas hipersónicas que aún están en desarrollo. Tenemos misiles defensivos que, como sabemos, en todo este contexto, pueden tener una función ofensiva. Y la resistencia de la población es relativamente baja, es relativamente alarmante. Y yo digo que se necesita la conciencia de la población. Definitivamente se necesita de nuevo un movimiento por la paz que presente este deseo de paz, que se oponga a una posible escalada militar y a toda esta locura. Saben, la conversación aquí me aclara algunas cosas. Por ejemplo, también que un fenómeno de la guerra que tenemos ahora, Rusia-Ucrania y Rusia-OTAN, y la guerra cognitiva en ella, es que se pudo integrar una buena parte del movimiento pacifista. Resumido en el dictum de Jens Stoltenberg, las armas son el camino hacia la paz. Una buena parte, especialmente del movimiento pacifista de izquierda, lo creyó. Los verdes ya estaban mucho más en esa línea. Pero lo otro, que no había entendido hasta ahora y que ahora tiene más sentido, es que el miedo a una guerra nuclear no solo fue minimizado, sino que incluso en los medios públicos, especialmente en Europa Central, especialmente en el área de habla alemana, se presentó como algo, si tienes miedo de eso, entonces ya le has creído a Putin. Eso es propaganda de Putin, que uno debería tener miedo. Entonces aquí estamos, por supuesto, en la especulación, pero al menos en el discurso público se está construyendo un momento en el que se dice, bueno, una catástrofe nuclear, eso no es nada grave, no se preocupe. Estamos preparados, tenemos las fosas comunes, todo está bien. Exagerado y dicho de manera tonta, pero va en la dirección de cómo se está utilizando la opinión pública en este momento para eventualmente poder realizar estos juegos de planificación. Veo exactamente como usted. Naturalmente, he hecho las mismas observaciones. Y eso fue también una razón por la que dije que ahora es realmente importante llevar los juegos de simulación al discurso público. Porque realmente hubo, tal como usted dice, esos informes en el sentido de estos serían los primeros objetivos que la OTAN atacaría si hubiera un ataque nuclear ruso. Y el mensaje subliminal era, en una guerra nuclear lo tenemos todo bajo control. La ganamos, estamos bien preparados. Y por supuesto, es un juego de cartas. Entonces, no se debe subestimar esta guerra de información desde Rusia. Desde el lado ruso, seguramente, y aquí estamos con Markus Reisner del ejército austriaco, quien lo presenta bien una y otra vez, se juega la carta de una posible escalada nuclear. Y desde el lado occidental se intenta, por ejemplo, hubo un experto en seguridad alemán que dijo que todavía está esperando esa cosa de explosión nuclear rusa, dicho literalmente. Y tal como usted dice, en realidad se burlan de ello. Se presenta todo como ridículo, porque obviamente no se quiere que
Rusia tenga la posibilidad de provocar miedos aquí. Die Möglichkeit hat, hier Ängste hervorzurufen und gleichzeitig sind wir da natürlich wieder genau in diesem. Y al mismo tiempo estamos nuevamente en esta guerra de información que nubla completamente la visión de la realidad. Y lo que no se dice es que estos intercambios nucleares, por supuesto, se practican, se simulan y hasta ahora siempre han terminado en la destrucción de Alemania y otros países de Europa. Eso no se dice. Y el periodista Florian Warwick, creo que fue en 2020 o 2021, preguntó al respecto en la conferencia de prensa del gobierno, en el contexto de Steadfast Noon. Im Zusammenhang von Steadfast Noon eben mal nachgefragt. Wüsste jetzt gerne, und das ist die Entscheidung. Le gustaría saber ahora, y esa es la pregunta crucial, si el lanzamiento de bombas atómicas que supuestamente se almacenan en Büchel, Alemania, con aviones de combate F-35 que los alemanes compran a los estadounidenses, si con estos aviones de combate bombas atómicas estadounidenses bajo el mando de los Estados Unidos, pero que se almacenan en Europa, supuestamente en Alemania, sobre Alemania, si eso es parte de la doctrina de la OTAN. Y esa es realmente la pregunta más importante. Por supuesto, no ha recibido una respuesta a eso. Se ha mencionado el secreto, pero yo digo que para estas preguntas necesitamos respuestas, porque obviamente afectan directamente a nuestro destino. Weil die natürlich unser Schicksal unmittelbar betreffen und jenseits von diesem ganzen Vorhang aus Manipulation. Y la comprensión de todo este telón de manipulación, de confusión, de en una guerra nuclear, lo tenemos todo bajo control. Hay que decir, no, no lo tenemos en absoluto. Y por supuesto, Rusia tampoco tiene interés en que su propio país sea devastado nuclearmente. Y entonces se dice, limitemos este conflicto a Europa desde ambos lados. Y así estamos realmente en el centro de todos estos planes de guerra, sin que nos demos cuenta, como usted dice, en esta nivel de confusión que simplemente emiten verwirrung, y ustedes. In diesem Nebel aus Verwirrung, der einfach immer wieder erzeugt wird. Es ist eine wahnsinnige Debatte, aber der Es en realidad un debate increíble. Pero lo increíble es que el debate realmente está teniendo lugar y que estamos inmersos en este movimiento. Un pequeño paréntesis. Suiza consideró durante mucho tiempo fabricar sus propias armas nucleares en los años 60 y 70, y el momento decisivo para no hacerlo, para finalmente decidirse en contra, fue cuando quedó claro que la doctrina de defensa suiza establece que solo usamos nuestras armas en nuestro propio país. Y cuando se hizo evidente lo que significaría un incidente nuclear, usar armas nucleares en el propio país, entonces eso siempre es un desastre, ¿verdad? Jetzt ist die Schweiz immer platt, oder? Aber Deutschland ist in dem Fall jetzt auch wieder an einem gleichen. Pero Alemania también se encuentra ahora en un punto en el que la guerra cognitiva está presente, donde se dice, no se preocupen. Y lo increíble es que los rusos, creo que Rusia lo entiende, porque existe este investigador Karaganov, que dice que el problema es que los europeos ya no tienen miedo a una guerra nuclear. La disuasión, el equilibrio del terror, solo funciona si ambas partes tienen miedo y no quieren morir. Si se logra que un lado o una parte de ese lado diga, bueno, me lanzo al cuchillo, entonces no funciona. Entonces la disuasión nuclear, en última instancia, la lógica, se adentra en la destrucción nuclear. Endlich die Logik in die nukleare Zerstörung rein. Darf ich mal nachfragen, was Puedo preguntar, ¿fue entonces en Suiza solo la política la que decidió eso? ¿O también fueron las personas en la calle las que ejercieron presión? ¿Lo sabe usted? ¿Cómo sucedió eso en aquel entonces? wissen Sie das? Wie lief das damals? Es gibt mehrere Sachen, die zusammengespielt haben. Hubo varios factores que se combinaron, entre ellos un accidente en este reactor de agua pesada y la opinión pública, que luego también se volvió en contra. Luego hubo problemas con la adquisición de aviones, el escándalo Mirage, y todo eso se combinó, pero sobre todo también en el lado militar. Así que los militares estuvieron mucho tiempo a favor del desarrollo de una bomba suiza, hasta que se hizo evidente, como lo formuló un buen colega mío, la formulación se descartó. Pero cuando quedó claro cuáles serían las consecuencias negativas para la salud de un uso de armas nucleares, cuando eso quedó claro, Eines Atomwaffeneinsatz war, das klar wurde. Zurückhaltend formuliert, ja. Er hat es dann umformuliert. formulado con cautela, sí, luego lo reformuló. Si no, con gusto le envío el documento que hicimos al respecto, en mi libro. Eso llevó a que se dijera que no. Una bomba nos haría más daño que beneficio.
al igual que los suecos dijeron, que eso nos convertiría más en un objetivo de ataque que en una defensa. Y el momento insensato es que una buena parte de Europa aparentemente ha interiorizado la idea de que se acepta ser destruido. Ja. Ich finde es auch, ich finde es unglaublich und man kann sich ja auch mal überlegen, También me parece increíble, y uno puede pensar, por ejemplo, en Alemania. En 2014 teníamos un gasto en armamento de 35.000 millones, y ahora estamos en 70.000 millones. Lo hemos duplicado. ¿A dónde va realmente ese dinero? Y uno podría plantearse la pregunta de si con este dinero, incluso si las planificaciones nucleares están en el centro, se están construyendo búnkeres o grandes estaciones subterráneas de protección para la población civil. ¿Se quiere realmente protegerlos también? ¿No podría parte de ese dinero destinarse a la protección de la población civil? Y luego uno se da cuenta de que es o nada, o solo una fracción muy pequeña, la que se destina a la protección de la población civil. Bruchteil, der in den Schutz der Zivilbevölkerung führt. Und genau das, was wir ja vorhin dann gesagt haben, das sind Y precisamente eso, lo que hemos dicho antes, son realmente estas lógicas militares que están detrás, donde la propia población no juega un papel prioritario en estas planificaciones, sino que realmente se manejan millones de víctimas mortales. Y tal como usted dice, parece que en este momento realmente falta esta conciencia. El TASS también se ha preguntado recientemente un momento, ¿dónde está realmente el movimiento pacifista en Alemania? Se están estacionando estas armas. Y tal como usted dice, entonces Alemania también se convierte en un objetivo potencial de ataque. Si miramos los mapas de la Guerra Fría, la Unión Soviética sabía muy bien cuáles eran los nudos de transporte, dónde se almacenaban las armas, dónde estaban los depósitos de municiones, dónde estaban los puntos de suministro, etc. Y por supuesto, eran objetivos preferidos de ataque en la guerra, porque primero tenían que paralizar estos puntos. Punkte erstmal lahmlegen müssen. Und mit diesem Operationsplan Deutschland, Y con este plan de operaciones para Alemania, que ahora también se vende como si solo se tratara de defensa, Alemania es en este momento, por así decirlo, el nudo de comunicaciones. Ya no es la ciudad fronteriza como en la Guerra Fría, sino que es el nudo de comunicaciones donde en un conflicto potencial, todas las tropas aliadas que avanzan hacia el flanco este, así se dice literalmente, también este vocabulario lo tenemos hoy de nuevo, son abastecidas y enviadas. Y, por supuesto, también como nudo de comunicaciones, surge la pregunta de si no se está convirtiendo en el blanco de un posible ataque de Rusia. von dem möglichen Angriff von Russland. Und das sind Punkte, die müssen unbedingt in den öffentlichen Y estos son puntos que deben entrar en el discurso público, estos juegos de planificación de muchos años que están en marcha, que siempre, Able Archer, Steadfast Defender, Steadfast Noon, tenemos hoy, tuvimos en su momento Carte Blanche en los años 50, tuvimos este Vintage CIMIX de 1989, los he enumerado todos en detalle en el libro. Pero la idea principal, si se entiende, Alemania y Europa son totalmente devastadas en estos planes. Entonces, hoy realmente debemos preguntarnos, ¿queremos esto? ¿Queremos este rearme y confiamos? Hemos hablado mucho sobre la confianza antes. ¿Qué confianza le damos realmente a la narrativa de poder enfrentar una escalada con calma? können wir gelassen entgegensehen, da wird nichts passieren und es wird schon gut gehen. Weil No va a pasar nada y todo saldrá bien. Simplemente no es así. Eso lo dicen claramente los documentos militares. Los militares, por supuesto, quieren hacer lo suyo. No quieren que la población esté al tanto. Por eso es aún más importante que informemos sobre esto, que dirijamos el discurso público y también la atención un poco hacia este peligro de escalada. Porque, lo digo de nuevo, no hay una forma más extrema de uso de poder duro que el uso de armas nucleares. Al igual que no hay un uso más extremo de poder blando que la guerra cognitiva. Softpower gibt als die kognitive Kriegsführung. Beides erleben wir momentan, die kognitive Kriegsführung. Estamos experimentando ambas cosas en este momento. La guerra cognitiva ya está ocurriendo. Estos juegos de guerra se simulan, se practica el uso del poder duro, se entrena y no se entrena en vano. Y el peligro de una escalada, si pensamos por ejemplo en Able Archer 1983, es grande. Por eso es aún más importante hoy en día este baluarte del movimiento por la paz, este deseo de paz, que debe ser despertado nuevamente. Eso es muy claro. Frieden, der muss wieder geweckt werden, ist ganz klar.
La respuesta a la pregunta de si queremos un holocausto nuclear en Europa es clara. No lo queremos. Eso es absolutamente cierto. Es decir, el 99,9% de la gente no lo quiere. Y luego tenemos un 0,1% que de alguna manera está involucrado en estos juegos de estrategia. Y quizás, por la banalidad del mal o la estupidez, no son conscientes de lo que realmente significaría en gran escala. Por lo tanto, la pregunta es más bien, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo se puede devolver esto al derecho de defensa de la sociedad? ¿Cómo corregimos esto? Incluso a largo plazo, la tendencia de nuestras sociedades, tal como están integradas en estos estados nacionales, que finalmente generan tales simulaciones, ¿cómo lo controlamos políticamente? Porque de lo contrario nos dirigimos al suicidio. Entonces, una prohibición de simulaciones, ¿o cuál sería un principio como la libertad de expresión? Quiero decir, la libertad de expresión, y en los Estados Unidos, el derecho absoluto a decir todo, es un marco de reglas fundamental para contrarrestar la propaganda, es decir, para lograr el control sobre la narrativa. ¿Cómo se hace lo mismo en el lado de las simulaciones, si se quiere conceptualizar como un fenómeno sociológico de grandes masas? Esas son preguntas muy buenas. Si lo desgloso, en Kant él usa palabras un poco diferentes para ello, pero existe esta distinción entre forma de Estado y forma de gobierno. Una es, ¿tengo una democracia o no? Y la otra es la pregunta de en qué marco legal lo vierto, cuando digo que tengo una democracia o tengo otra forma de Estado. ¿En qué marco legal lo vierto? ¿Y cómo me aseguro de que esta democracia se implemente realmente? Y si ahora se pregunta, de acuerdo, existe este deseo de paz. Entonces su pregunta apunta, no sé si está de acuerdo conmigo, pero apunta más bien a la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué marco legal puedo crear ahora? ¿O qué instituciones o qué regulaciones puedo simplemente promulgar? Es una pregunta excelente. Debo admitir que estoy un poco más enfocado en la opinión pública. Digo que si la opinión pública está en contra de estos juegos de guerra y la conciencia de lo que está en juego es grande, si este deseo público de paz es grande, si la gente sabe que se está llevando a cabo una guerra cognitiva, si la gente sabe que cada año la OTAN realiza juegos de guerra en los que se entrena el lanzamiento de armas nucleares, si la gente sabe que en Rusia, al igual que en Ucrania, al igual que en China, al igual que en Kazajistán, en Alemania, en Suiza, en Italia, en todas partes, viven personas que en realidad solo quieren paz. Tenemos corresponsales de guerra que informan desde Ucrania y dicen que en ambos lados del frente la gente dice que quiere paz, que solo quiere vivir en paz. Y así es para todas las personas. Y cuando uno se da cuenta de esto y se da cuenta de que si tomamos en serio la idea fundamental de la democracia y decimos demoskratos, que etimológicamente significa que el poder reside en el pueblo, en la mayoría, entonces depende de nosotros expresar este deseo nuevamente, articular este deseo. Podemos preguntarnos, ¿quién son las personas que estas cosas? Luego se forman comunidades, se unen, y simplemente se busca a pequeña escala crear esta conciencia, fortalecer de nuevo ese deseo de paz. Digo que es absolutamente necesario un movimiento por la paz. Y aquí no quiero imponer a dicho movimiento cómo exactamente debe articular su deseo de paz, porque debe surgir de las personas mismas. Me interesa crear esta conciencia. Y creo que las cosas, las preguntas, estas muy buenas preguntas que luego plantean, sobre time to believe hat nals, estimar legal, it's a race soy implica pared este deseo de paz, vendrán después. Y en este momento, creo que todavía falta ese deseo, el deseo de paz de la población, esa conciencia de la población, lo cual probablemente también debe considerarse un éxito de la guerra cognitiva, que este deseo se ha debilitado. Y cuando ese deseo vuelva a estar presente, cuando esa conciencia vuelva a estar presente,
Entonces digo que podemos intercambiar ideas juntos, precisamente con las propuestas que usted ha hecho ahora, sobre en qué marco legal podemos encajarlas. Pero eso, en mi opinión, viene después. Meiner Ansicht nach erst nachgeordnet. Sí, en realidad la respuesta a la guerra cognitiva debe ser la contraguerra cognitiva, es decir, la defensa cognitiva. Y la defensa cognitiva debe funcionar primero a través del conocimiento, es decir, el empoderamiento, que lo que ustedes hacen, escribir un libro o que lo difundamos para que se reconozca, porque la disposición interna de las personas es no suicidarse, al menos no en masa. Pero eso responde a esta pregunta tan importante, es decir, la integración del movimiento clásico por la paz en el movimiento bélico, que es un gran éxito de la guerra cognitiva. Y el problema es que lo hacemos. Entonces, que tengamos el discurso y que debamos llevarlo a cabo es absolutamente correcto. Pero que luego tengamos que construir algo a partir de eso. Lamentablemente el Estado no nos lo va a quitar, porque el Estado está del otro lado. Pero en este momento ya hay personas que se están uniendo y dicen que debemos construir algo, y tal vez no un movimiento por la paz, sino una red, para que esta cosa de cooperación no pueda suceder tan fácilmente de nuevo. Y en serio, en 2025 estaremos en medio de este problema. Debemos organizarnos nosotros mismos, incluidos los investigadores, para lograr esta autodefensa. No es una pregunta, pero solo puedo estar de acuerdo con usted. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich sehe das wie Sie und natürlich auch so die Frage, ja, man findet Veo esto como usted y por supuesto también la pregunta de cuándo ocurre realmente la guerra cognitiva. Sí, hoy, todos los días. ¿Cuándo tienen lugar estos juegos de simulación? Sí, hoy, todos los días. Es decir, tal como usted lo dice, estamos en medio de esta lucha por nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos en medio de estas consideraciones militares. Estamos en medio de una posible escalada militar. Y también creo, por supuesto, que no se debe subestimar esta pregunta. ¿Dónde está el movimiento por la paz? No es tan visible. Die Friedensbewegung einerseits, die ist nicht so sichtbar, auf der anderen Seite, und das kann ja auch ganz großen Mut machen. Por otro lado, y esto también puede ser muy alentador y lo experimento yo mismo, doy muchas conferencias y el interés en las conferencias en los libros es muy grande. Por eso me gusta mucho hablar con muchas personas y uno se da cuenta de que esta conciencia está creciendo. Y por supuesto, también lo tenemos en estudios empíricos. La confianza en los gobiernos, instituciones y militares, etc., está disminuyendo considerablemente. Y eso es definitivamente algo que también puede dar esperanza. Que se diga que la posibilidad y esta conciencia de informar y la posibilidad de llegar a muchas personas nunca han sido tan grandes como hoy. Ahora tenemos Internet, por ejemplo. Groß wie heute. Wir haben jetzt das Internet, mal ein Beispiel, auf Ihrem Kanal, Ihre Arbeit, ich werde es nachher auch auf meinem Kanal. En su canal, su trabajo, también lo subiré a mi canal más tarde, tenemos la posibilidad de llegar potencialmente a muchas personas con relativamente pocos recursos financieros. Por eso valoro mucho su trabajo, porque es muy valioso. Y así podemos simplemente seguir juntos estos caminos hacia la paz. Digo que para eso se necesita información, se necesita conciencia, y se necesita esta interconexión entre nosotros. Solos no lo lograremos. Juntos definitivamente podemos lograrlo, y las bases ya están sentadas. La conciencia está aumentando, y eso definitivamente puede dar ánimo, y si fortalecemos eso, ya estamos en buen camino. Cierto, cierto. Me alegra que sea tan optimista. Es bueno no terminar en un desastre. Y yo también traduzco estos canales. Así que lo que se habla aquí, lo traducimos a 10 idiomas. Y a través de estos canales, hay más de 400.000 suscriptores. Así que también está aumentando. También la necesidad de información está creciendo. It's importante que se sienta. Sí, sí. También es bueno para aquellos que escuchan. Ya no estamos tan solos, y por eso es importante conectarnos entre nosotros. Y si avanzamos, tal vez podamos llevarlo al ámbito político para poner fin a tales simulaciones. Y el objetivo sería, por supuesto, llegar a decir que la defensa, incluso la defensa militar, solo ocurre en casa. No vamos al extranjero a defender, y no vamos a bombardear a Alemania para defender a la OTAN.
bombardieren, die NATO zu verteidigen. Alemania no se defiende en el Hindu Kush. Und Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Y Alemania no se defiende en el Hindu Kush. Maldita sea. No sé por qué es tan complicado. Pero bueno, entonces tenemos que buscar el diálogo con personas que no están de acuerdo con nosotros. Porque el problema es que, por supuesto, estamos en la misma burbuja. Y a las otras personas tenemos que invitarlas en algún momento y con suerte superar la disonancia cognitiva. Dissonanz hoffentlich hinwegkommen. So ist es. Schönes Schlusswort. Ich kann mich da nur anschließen. Así es, bonitas palabras finales. Solo puedo unirme a eso, y realmente creo que ahora es el momento de revivir este movimiento por la paz, de redemocratizar la democracia, incluso las estructuras que no son tan democráticas. Y esta conciencia de la gente está creciendo, el deseo de paz está creciendo, y eso realmente puede dar ánimo. Debemos fortalecer eso. Debemos concentrarnos en eso, y al final no son los juegos de estrategia los que deciden, sino siempre Immer die öffentliche Meinung, die entscheidet. Das ist der Schlüssel, auch in der Demokratie, gerade in der Demokratie. Ese es el punto clave, también en la democracia, especialmente en la democracia. Y por eso me esfuerzo mucho. Estoy realmente convencido de que podemos superar la guerra cognitiva, podemos superar la división, podemos superar este poder duro que da miedo. Una vez que lo miramos, una vez que lo atravesamos, una vez que sabemos lo que está sucediendo, entonces también podemos saber, de acuerdo, somos nosotros mismos quienes tenemos en nuestras manos prevenir toda esta locura. Y es una usura. Y estoy realmente convencido de que podemos lograrlo. ¿Pueden las personas seguirte en alguna plataforma fuera de tus libros? ¿A dónde deberían ir quienes quieren leer o ver más de ti? Entonces, tengo mi propio canal de X o Twitter y tengo mi propio canal de YouTube, donde ahora también se pueden encontrar estas entrevistas que estoy realizando. Recientemente, por ejemplo, hablé con Willy Wimmer, un testigo de la época muy interesante, que en 1989 fue uno de los principales en concluir este juego de simulación. Es decir, fue uno de los muy pocos políticos que dijeron, un momento, conmigo, no hay un visto bueno para bombas atómicas estadounidenses o de la OTAN en Alemania. Un hombre muy valiente que en ese momento simplemente se opuso a esta locura. Y así intento simplemente llevar estas cosas al público. El canal de Twitter, el canal de YouTube están así por el momento, y mi propia página web, que también podemos enlazar abajo. Los canales donde me comunico con la gente, el interés es muy grande, me da mucha alegría. También el interés en las conferencias. Y así creo que es posible hacer que este trabajo de concienciación sea accesible para muchísimas personas. Los enlaces estarán todos en la descripción abajo. Por favor, echen un vistazo al trabajo de Jonas Tögel. Denle a me gusta y suscríbanse, y difúndanlo, juntos contra la guerra cognitiva y los juegos de estrategia. Señor Dr. Jonas Tögel, gracias por su tiempo hoy. Jonas Tögel, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Muchas gracias, Dr. Tögel. That's